Bienvenido, bienvenida si es que estás al otro lado de este canal de Erlesiana, donde vamos a dedicar esta calurosísima tarde de lunes, día 10 de agosto, a una lectura, a reseñar un libro que particularmente a mí me ha gustado mucho y que considero que puede ser interesante junto con las clases de escritura creativa, el análisis de relatos que vamos a llevar a cabo y que hemos empezado ya en el canal. Creo que también es interesante valorar textos que van saliendo, que están en el mercado editorial ahora mismo, para nutrirnos de una biblioteca mental de la que podamos echar mano para escribir. Considero que es absolutamente necesario leer para escribir. No concibo que pueda hacerse de otra manera. Me parece imposible que a una persona le guste escribir y que sin embargo no lea, porque además está desperdiciando una oportunidad maravillosa de hacerse con modelos, digamos incluso de nutrirse de determinados estilos, de también ser capaz de saber lo que no quiere hacer porque lo conoce, ¿no? Es una buena forma también cuando leemos descartar autores, descartar propuestas que nos van haciendo simplemente porque no conectan con nuestra forma de entender el mundo, con nuestra vertiente creadora, ¿no? Pero para eso tenemos que conocerlo y tenemos que haber racionalizado tanto lo que nos gusta como lo que no nos gusta. Entonces me parece necesario que de vez en cuando dediquemos una tarde a leer de una forma técnica, a saber explicarnos cuando leemos algo por qué nos atrae o por qué no nos gusta. Y advierto ya desde el principio que yo me voy a centrar en libros que sí que me han aportado algo, aunque no sean perfectos, aunque encuentre que tienen algunos aspectos que podrían cuestionarse. Por otro lado, creo que gana el lado positivo y eso es lo que yo quiero traer aquí. Evidentemente, hay libros que están en el mercado ahora mismo que he leído y que no me han gustado y no les voy a dedicar tiempo. Simplemente con no nombrarlos me parece suficientemente elocuente, ¿no? El no mencionarlos. No es el caso de este, que como decía, que vamos a comentar ahora, porque sí que me parece que tiene muchos alicientes, es muy atractiva la propuesta y me parece que puede cuadrar perfectísimamente con un sector, no con todo el público lector, pero sí con un sector muy determinado, ¿no? Yo creo que es un libro rareza, que es un libro regalo también, es un libro que puede una autorregalarse para tenerlo en la biblioteca porque su belleza es evidente, y también puede regalarlo para compartir esa misma belleza y ese mismo encanto que tiene la edición, ¿no? Me refiero a esta hermosura de libro, que es Violet, de Virginia Woolf, y que ha publicado recientemente la editorial Páginas de Espuma, que está sobre todo enfocada al relato breve y al ensayo. Se dedica a esas dos vertientes, a esos dos géneros con mucho acierto, ¿no? Este libro evidentemente pues es de una autora clásica, es de una autora que ya ha entrado en el canon y que, como digo yo, ya aparecen frases de las que circulan por las redes sociales, de esas que se comparten, aparecen tazas en camisetas, es decir, pasó de ser una autora casi de culto a convertirse en un icono, en un símbolo cultural que ha llegado pues a sectores muy apartados de la élite, a la que en un principio podría haber pertenecido por su estatus social y por la excepcionalidad, por la elección personal de un tipo de prosa que no era la que, digamos, tuvo más repercusión en su época. El libro es precioso, es una propuesta arriesgada desde el punto de vista formal, porque digamos que a mí me da la sensación de que la editorial ha querido embotellar la experiencia de Virginia Woolf, ¿no? Es una especie de frasco labrado de cristal maravilloso en el cual se ha cuidado cada detalle y se nos quiere transmitir casi una experiencia, como digo, sensorial, no solo intelectual. Yo creo que aparte de una lectura, aparte de la
broma o del juego, de la vertiente lúdica que tiene el cuento que aquí aparece recogido, hay un gusto por la belleza del material, ¿no? Virginia Woolf y su marido fueron editores y yo creo que se ha querido emular, veremos un poquito más tarde a qué me refiero con esto, se ha querido emular el tipo de cubierta, aparece ilustrado, se ha cuidado de una manera exquisita la tipografía, el gramaje del papel, es decir, todo está muy, muy pensado en este libro. Por eso digo que ir abriéndolo, ir recorriéndolo, es entrar en una casa maravillosa, una casa sombría si queremos un poco, pero también a su manera luminosa, porque nos transmite ecos de otro tiempo y nos acerca a la época en la que la autora pues dedicó este libro, que yo creo que es una carta de amor, una carta de amistad de una mujer hacia otra, en un momento en que ya se han distanciado, en un momento en que sus vidas han ido por determinados derroteros y que bueno, pues su ambiente ya no es compartido, ya no es común, pero la autora no olvida a Violet Dickinson y decide dedicarle una especie de biografía humorística, una semblanza de lo que para ella es excepcional, original, excéntrico de su amiga, ya en cierta manera remota, y lo hace a través de 3 piezas, de 3 breves textos que tienen el encanto de que asistes al prodigio, ¿no? de una voz que empieza, una voz literaria que empieza a surgir, que empieza a tomar medida de lo que quiere hacer, que ya ensaya en cierta manera el estilo, los riesgos que corre Virginia Woolf al escribir. Y a eso me parece muy alentador. Es un texto de 1907 que la autora entregó a su amiga y que no quería bajo ningún concepto que le enseñara a nadie. Para ella no tenía demasiada calidad, ¿no? Es bonito pensar que ella pensaba que el texto no era perfecto, no era una maravilla, pero aún así quería que su amiga lo leyera y lo tuviera, ¿no? Tampoco Leonard Woolf, el marido de Virginia, tampoco quiso publicarlo. También le parecía una especie de chiste privado, de broma no muy elaborada, y no quería que viera la luz, ¿no? Entonces es curioso cómo aquí podríamos establecer un debate de esa renuencia que yo tengo, por ejemplo, a leer los textos de autores y autoras que me gustan mucho. Recuerdo los casos, por ejemplo, de Nabokov o de Silvina Ocampo, que se han publicado textos que ellos habían descartado. Y hay una especie de voracidad lectora, nos apetece leer otra vez, ¿no? Tener una pequeña dosis de ese autor, de esa autora que nos ha encantado, y a veces incluso nos saltamos sus prohibiciones, ¿no? Nos saltamos ese tabú que ellos imponen. Este texto no, porque a lo mejor consideran que es una tentativa fallida, un esbozo, algo que mejor, un entrenamiento que mejor se queda en un cajón y que nunca quieren ver publicado, ¿no? Entonces ahí podéis dejar un comentario si os ha ocurrido alguna vez leer algo de un autor o una autora que os gustará mucho y que, bueno, os haya decepcionado, quizás porque era un texto descartado, ¿no? que es algo que ha ocurrido en ocasiones, sobre todo con estos fenómenos editoriales que se edita una obra y a continuación pues empiezan a surgir ediciones de todo lo que han hecho, independientemente de que ellos quieran o ellas quieran que eso suceda, ¿no? En el caso de Violet, es un libro, como veis, que está cuidado desde la cubierta, que tiene un papel entelado, que es un gusto tocar, o sea, es una experiencia sensorial desde el principio. Está muy cuidada la cubierta, aparece ya una ilustración, es un libro de mujeres, como vamos a ver, hay una prologuista, traductora, y también tenemos una estupenda, excepcional ilustradora, que yo creo que contribuyen a
crear este conjunto tan maravilloso, ¿no? Se ve una devoción por la autora en ambas que también ayudan a consolidar el proyecto. La editorial ha corrido un riesgo y se ha rodeado pues, de pues, buenas cómplices en este maravilloso crimen, que es publicar un texto inédito todavía en castellano, y que la traductora va contando, que ahora veremos cómo llegó a él, ¿no? Y también es una especie como de acercamiento detectivesco muy, muy interesante. Hay un cuidado extremo en el gramaje del papel, que también veremos, en la elección de la tipografía. Es una experiencia lectora muy agradable tener este libro entre las manos e irnos adentrando en ese tríptico, en esas tres partes del texto, que son muy, muy curiosas y cada vez más distanciadas de la realidad. Hay una especie como de acercamiento al personaje, pero luego, bueno, pues la autora deja fluir su imaginación y es un texto muy libre, muy en la onda, muy en la línea de esa escritura de flujo de conciencia, de impresionismo literario que practicaba Virginia Woolf, aunque bueno, pues en su época pues fuera denostado, ¿no? y ella tuviera que sobrellevar pues esa rebeldía o esa manera de enfocar la literatura tan diferente a bueno, la que se prefería en un contexto burgués, ¿no? Yo creo que es un libro que nos permite ya en 1907 intuir el tipo de autora que iba a ser Virginia Woolf, que opta además por la biografía humorística en la línea de lo que más tarde, mucho más tarde, a finales de los años 20 ya, creo que en el 28, va a ser Orlando, ¿no? Orlando es un homenaje también a otra mujer, a Vita Sackville, que fue pues una mujer de la que estuvo enamorada Virginia Woolf, y de Violet Dickinson pues no se sabe, pero desde luego su amistad fue muy íntima, fue muy profunda, ¿no? Y se nota en la admiración con la que escribe sobre ella, en cómo respeta al personaje, cómo le parece admirable esta mujer nada convencional, una mujer que rozaba el 1,90 m de estatura, que no se teñía el pelo, que no se casó, que vivía con su hermano y viajaba por el mundo y era feliz en su jardín cultivando sus flores y siendo sociable con el mundo, ¿no? Sin preocuparse demasiado por lo que iban a decir o lo que iban a pensar de ella los demás. Creo que es una carta de amor, una carta de amistad que la autora escribe ya en un momento en que no tienen demasiado contacto, porque ella bueno, pues ha abandonado la casa donde vivía, se ha ido a vivir a un barrio que Violet considera mucho más bohemio, se está relacionando con otras personas y digamos que se ha establecido un punto de no retorno entre las dos. Sin embargo, lo que Virginia siente hacia Violet sigue siendo bonito y verdadero y muy intenso, y yo creo que a raíz de ahí es cuando surge la idea de escribirle. Siguió manteniendo contacto epistolar con algunas de las amigas de esa vida anterior, y yo creo que lo que ella hace aquí es de alguna manera agradecer, quizás con un punto de arrepentimiento, todo lo que Violet le dio, ¿no? Cuando la cuidó, porque además atravesó una crisis psíquica importante, estuvo muy débil y bueno, pues varias amigas, entre las que se contaba Violet, pues la ayudaron en ese periodo, ¿no? A mí me parece que es un libro que puede venirnos muy bien, se me ocurre, como regalo a una amiga. Creo que es un libro muy adecuado para regalarle a alguien, a una mujer a la que quieras mucho, casi como una broma privada, casi también como un puente, ¿no? De eso tan bonito que es la amistad entre mujeres. No siempre existe rivalidad, no tiene por qué haber un duelo, una competición entre las mujeres, sino que puede haber una admiración sincera y una observación de aquello que admiramos, de aquella mujer que nos produce pues una sensación
de grandeza, de generosidad, de gracia, de excepcionalidad también, como le pasa a la autora con su amiga, ¿no? Y me parece que eso es muy bonito. También es un libro precioso para, como decía antes, para regalarnos, simplemente porque nos apetece tenerlo y porque de vez en cuando disfrutar de la experiencia sensorial, no solo del flujo intelectual que nos puede transmitir un libro, sino también del hecho de tenerlo entre las manos y de disfrutarlo igual que saboreamos un buen café. Pues yo creo que algo muy parecido pasa con determinados libros. No es lo mismo esta edición que una más trotera, una pues más de batalla. Yo creo que aquí hay una exquisitez, hay un cuidado que hace que el libro sea un objeto muy bello, ¿no? y muy interesante en el análisis, digamos, de los diferentes elementos que lo conforman. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a ir viendo qué es este libro, ¿no? Cuál es la historia, quiénes son las mujeres que han intervenido, cuáles son los puntos que yo destacaría. Lo primero de todo que nos vamos a encontrar, pues por ejemplo, es esto, ¿no? Hay reproducciones, hay de vez en cuando el libro pues se permite bifurcaciones, se permite salidas de lo que es el propio texto, y lo que nos vamos a encontrar, por ejemplo, aquí es el Ex Libris de Violet, el sello de la propia Dickinson, y me parece muy bonito que se hagan esta especie de guiños, que también aparece al final, pues por ejemplo, una ilustración de Andrea a modo de colofón, ¿no? Entonces es un libro que, como veis, del principio al final está cuidadísimo, ¿no? De la primera a la última página nos está ofreciendo materiales exquisitos, muy originales y que creo que enriquecen lo que es simplemente el texto. Las señoras, las autoras que van a aparecer, es un proyecto de mujeres y yo creo que eso también es muy, muy afortunado. Nos aparecen detalladas aquí, nos aparecen en esta página casi también del final, pues la propia autora, Virginia Woolf, bueno, de soltera Stephen, que escribió estos primeros textos de ficción, fijaos, en 1907. Es un texto muy embrionario, muy primerizo. Patricia Díaz Pereda es una anglófila declarada, especialista en literatura inglesa y apasionada del grupo de Bloomsbury. Y al parecer lleva siguiendo la pista, como os decía, de una manera casi detectivesca, a la autora, ¿no? A Virginia Woolf desde la adolescencia. Ha traducido piezas de ella, también ha traducido a Catherine Mansfield, de la que leeremos algún cuento, que también a mí me parece muy, muy interesante, cartas, cuentos y prosas breves. Y la ilustradora es Andrea Reyes, que es dibujante y librera. Os aconsejo, si vais a Madrid, que no dejéis de visitar su exquisita celama, que está en Madrid, y además hace unos proyectos preciosos de calendarios con ilustraciones de librerías. Entonces yo creo un conjunto, es un trío de ases las que tenemos aquí, a la propia Virginia Woolf, a Patricia y a Andrea, que han hecho de este libro un sueño color lavanda, ¿no? Y creo que es precioso el que alguien una editorial se implique de esta manera para dar vida a un texto que no había sido publicado todavía en castellano y que se conoce pues gracias a esta edición, ¿no? Tenemos pues también imágenes de la pareja, de las dos amigas. Fijaos la estatura de Violet, que es tremenda, y la actitud protectora, la actitud casi maternal que asume con Virginia, mucho más frágil, más pequeñita, ¿no? Y que, bueno, pues se deja querer ya en esta imagen donde aparecen con un fondo ajardinado. El jardín tiene importancia también en el libro, y con sus vestidos de tiros largos. Bueno, en el libro nos vamos a encontrar, el libro se divide en un prólogo, Hallazgos felices, donde Patricia nos va a relatar cómo llega el texto y un poco pues también la propia historia del mismo, ¿no? Es un texto que el libro ya veis que tiene este delicado color lavanda, azul liláceo, porque el propio cuento Virginia Woolf lo mecanografió en tinta violeta, en tinta lila, ¿no? Era un color muy asociado al modernismo,
color que también le gustaba mucho, por ejemplo, a Juan Ramón Jiménez, y que es un color pues que tiene esa vertiente algo melancólica, muy exquisita, ¿no? De determinados, que nos hace pensar en determinados autores también, como Oscar Wilde, por ejemplo, ¿no? Es un texto que Virginia Woolf, como ya os he dicho, le hace llegar a su amiga, pero se enfada muchísimo cuando se entera de que ella lo ha compartido, porque no quería que lo leyera nadie más que ella. Y de hecho, en 1907 nos cuentan aquí que John Lehman estaba entusiasmado con el tono de estos cuentos y quería publicarlos en el London Magazine, pero Leonard Woolf se lo negó, no quiso pues que lo publicara, pues seguramente porque pensó que no tenía la calidad del resto de la obra de su esposa, ¿no? Y se negó a publicarlo ya a la muerte de Virginia Woolf, porque esto ocurrió en 1955. Entonces, era de esos textos que en teoría se tendría que haber quedado en un cajón y que el viudo de Virginia Woolf no quiso publicar, ¿no? Bien, ahí está el debate de no hay que publicarlo todo o no hay que publicarlo todo, que ya os digo que a mí me parece un temazo, ¿no? Bueno, Patricia cuenta aquí de una manera muy novelesca cómo se aloja, se va de viaje a Londres por impulso y se aloja en un hotel que curiosamente en el barrio de Bloomsbury, ella anglófila perdida, pues va al sitio, digamos, donde todo comienza. Se aloja en un hotel. En ese hotel antes estaba un edificio donde habían vivido la pareja, Virginia Woolf y su marido, hasta que un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial lo destruye. ¿De acuerdo? Entonces en ese hotel, ella elige ese hotel donde antes estuvo el edificio donde habían vivido pues la pareja de los Woolf, ¿no? Bueno, entonces Patricia pues se pasea, va a una librería buscando otro libro de Forster, pero se encuentra con que en inglés ha sido publicado este texto, ha sido publicado The Life of Violet, ¿no? Y lo compra, se lo lleva. Entonces la propia Patricia, desde su prólogo, asume una especie de figura de narrador muy en la onda del que luego nos vamos a encontrar en Violet, en los propios textos de Virginia Woolf. Hasta ahí llega el juego literario, ¿no? Que ella se involucra casi como un personaje émulo de los de Virginia Woolf. Y luego nos va a contar pues cómo era la amistad de estas dos mujeres, de Violet y de Virginia, cómo cuidó a su amiga Violet cuando ésta tuvo problemas psicológicos graves tras la muerte de su padre, y mientras los hermanos acondicionaban la casa a la que se iban a mudar. Como ella estaba tan afectada, la dejaron siendo cuidada por sus amigas, y en ese momento es cuando Violet demuestra pues realmente que era alguien que quería a Virginia y que la cuida y que la atiende con mucho cariño, ¿no? Bueno, es interesante también que destaquemos del libro que tiene algunos aspectos que a mí me han llamado mucho la atención, ¿no? Empieza con una galería de amistades, que es la primera parte del texto, y aquí se va casi a los inicios mismos de la vida de Violet, ¿no? Y de alguna forma nos va a revelar que esta mujer estaba predestinada desde el mismo momento en que nació a ser distinta, ¿no? Digamos que tiene un inicio muy similar al que aparece, aunque digamos caricaturizado se podría decir, al de las vidas de los héroes o las vidas de los santos, ¿no? Donde hay prodigios ya o hay elementos en el nacimiento del personaje que nos revelan que va a ser completamente distinto al resto de los humanos, ¿no? Y de hecho es curioso porque os leo simplemente el comienzo para que veáis. Dice: hace 40 años
nuestra sinceridad es un elogio para ella, nació una niña en una casa señorial de Somershire. Si nació riendo o llorando, o ambas cosas a la vez, o si meramente aceptó la situación y le sacó el mejor partido, un historiador honesto, deseoso de usar solo aquellas palabras que no se pueden eludir, carece de los medios para contarlo. Pero nunca hubo una niña que creciera así. Enfermera, traiga la máquina de pesar, dijo el médico. Es la regla para el pie lo que usted necesita, dijo la enfermera, si me permite el atrevimiento. Entonces, desde el momento en que nace, Violet es una niña muy grande, enorme, y no va a poder representar nunca a la niña delicada, a la mujer frágil, porque no lo es ni siquiera cuando nace. Desde que nace, Violet es Violet, ¿no? Y yo creo que esto es lo que quiere dejar claro desde el principio la autora. También habla de la historia de sus nombres, de los nombres de pila, que dejo que descubráis, y de cómo va asumiendo, porque así se lo dicen, que ella es fea, que ella no es agraciada, que ella es grande y que se tiene que conformar con asumirlo, ¿no? Y con intentar, de alguna manera, disimular esos aspectos. Pero lo bonito de Violet, lo realmente valioso de ella, es que se lo toma con un humor y con una diplomacia y digamos templanza que llama la atención y que aprende a vivir con ello, ¿no? Aprende a vivir con esa situación adversa en un principio que la va a convertir en alguien realmente diferente y excepcional. Entonces a mí me parece que es también muy interesante cómo Virginia Woolf deja claro que sabe todos los elementos, ¿no?, que han hecho de su amiga quien es. Es una mujer ya de 40 años, es una mujer que nace y que le dejan claro desde el principio las personas que la rodean que es demasiado grande, que es fea, que no va a poder aspirar a un buen matrimonio o a una vida plena como dama de la sociedad en la que vive, y ella, lejos de acomplejarse o lejos de sumirse en la miseria, lo que hace es aceptar con, como digo, inmejorable buen humor esa situación, ¿no? Vamos a ver que aparecen ilustraciones maravillosas de Violet como lectora. En la lectura va a encontrar una maravillosa compañera de viaje, y este primer acercamiento a Violet, esta semblanza inicial, va a pasar va a dar lugar a El Jardín Mágico, ¿no? Y El Jardín Mágico es la segunda parte todavía, en cierto modo realista, porque ya digo que se entremezclan referencias humorísticas, muchas veces fantasiosas en el texto. Y aquí me parece muy interesante cómo aparece ya el estilo de Virginia Woolf, tal y como pues luego lo va a cultivar y lo va a practicar en obras más maduras, ¿no? Me refiero sobre todo a ese impresionismo literario que fue tan criticado y que, es curioso porque preparando la reseña he leído un artículo donde se hablaba de la relación que tenía Virginia Woolf con las bellas artes, con la pintura, con la música, etc. Y en una crítica furibunda del año 1922, donde se comentaba un libro de relatos de ella, el autor de la reseña decía, sin cortarse un pelo: la señora Virginia Woolf no sabe escribir, confunde la literatura con las matemáticas y evidentemente está confundiéndose también porque piensa que las palabras pueden dar lugar a obras igual que la pintura y la música, ¿no? Quiere convertir, más o menos lo que viene a decir es, quiere convertir las palabras en pinceladas o en notas musicales. Bueno, pues esto es precisamente una crítica negativa que, andando el tiempo, se convierte en la mejor crítica posible, porque es que realmente yo creo que hablar de impresionismo literario en Virginia Woolf, lejos de ser un defecto o una crítica negativa, es un rasgo que la define perfectamente.
tenemos que tener en cuenta el momento en el que el momento y el ambiente en el que se movía esta mujer, y las referencias, el caldo de cultivo en el que ella se va nutriendo, digamos, de aspectos culturales que van a revolucionar la manera de escribir, la manera de entender el arte. En los primeros años 20, como sabemos, digamos que eclosionan las vanguardias, y las vanguardias lo que hacen es darnos una manera de mirar el mundo que es distinta a la mimética, ni mejor ni peor, diferente. Hay lectores, hay espectadores, hay visitantes de museos que se sienten mucho más seguros cuando ven una obra que representa algo que pueden interpretar siguiendo un código realista. Y a mí me parece perfectamente aceptable y respetable. Ahora bien, también es verdad que hay autores, creadores, creadoras, y hay también un público que disfruta muchísimo con una obra que sea más arriesgada, con una obra que formula una manera de mirar y de interpretar lo que se está viendo, que no sigue unos parámetros, digamos, tan ordenados, tan compartimentados, tan fáciles de desencriptar, ¿no? Porque tú ves un paisaje pintado al modo realista y evidentemente reconoces elementos y te da cierta seguridad, pero también te puede transmitir una emoción muy sincera y quizás menos fácil también de explicar mirar un cuadro cubista o mirar un cuadro impresionista, ¿no? Que es de alguna manera el movimiento con el que se identifica en su vertiente literaria a Virginia Woolf, y que, bueno, pues impresionismo viene sobre todo de la manera de concebir el mundo, que ya empezaba a practicar Monet, y que consiste en bueno, capturar la luz, el instante más que un todo clarísimo, el pintar con manchas que no dejan ver del todo, o no tienen una, digamos que el trazo no es el de una arquitectura sólida, que podamos interpretar la forma exacta que tiene pues el lugar que se está pintando, ¿no? Sino que vamos a percibir un instante en el que la luz cae en un lago o en un prado, en un lugar donde hay flores, y vamos a percibir eso como una especie de sueño, de imagen envuelta en el misterio de la luz, en el misterio de ese instante que no es digamos, un inventario de elementos, ¿no? No vamos a poder ir consignando todo lo que vemos, sino más bien una impresión de conjunto, ¿no? Entonces esa manera de mirar que tenían los pintores impresionistas, y luego esa revolución que suponen las vanguardias, donde bueno, pues nos vamos a encontrar autores que descomponen la realidad en planos, que la van a formular de manera muy libre, porque es así, y tenemos que establecer con ellos un pacto, tenemos que asumir que no nos están contando una historia en orden cronológico, ¿no? Que no van a pintar su cuadro para que lo entendamos perfectamente, pero que seguramente si nos acercamos sin prejuicios a esa obra e intentamos llevarnos nuestra propia experiencia de percepción, seguramente vamos a también sacarle partido, ¿no? No se trata de estigmatizar esa manera de mirar el mundo que tiene el impresionismo pictórico y tampoco el impresionismo literario, ¿no? En Virginia Woolf vamos a ver que ella interpreta que la literatura es un espacio de libertad en el que se puede dejar fluir la conciencia, en el que no tienes por qué seguir un orden cronológico autoritario, ¿no? Primero lo que viene primero, después lo que viene después y por último no. Y que además es bastante, en realidad, realista, porque
cuando estamos pensando, no pensamos en orden. Cuando estamos caminando por la calle nos estamos acordando de que tenemos que comprar yogures porque se nos han acabado y al mismo tiempo estamos pensando en uy, qué vestido tan rojo lleva esa señora o qué calor hace esta mañana. Entonces no vamos pensando en sucesión o no vamos percibiendo la realidad una cosa después de la otra. Entonces eso que defendían Joyce y que también practicaba Virginia Woolf, pues en la época era muy denostado porque no se interpretaba, estaban acostumbrados los lectores, los críticos a una forma de narrar que era pues basada en el positivismo, ¿no? Y que lo que vamos a tener es sobre todo una observación minuciosa de la realidad y una plasmación en forma de repertorio, de informe, de avalancha de datos reales, de documentación, en fin, una serie de elementos que luego pues van a ir perdiendo esa importancia, por lo menos para determinados creadores, ¿no? Y para determinadas creadoras, como es el caso que nos ocupa. El impresionismo literario, yo creo que en esta autora se va a percibir a través de, por ejemplo, el uso que hace del color. Está claro que se trataba, que ya tenía contacto con pintores, con artistas plásticos y que tenía un sentido de lo cromático muy evidente. Entonces, en Virginia Woolf yo os invito cuando leáis alguna obra suya a que junto con el flujo de conciencia que va a hacer que no podamos seguir el hilo, ni falta que nos va a hacer eso. O sea, quiere decir que cuando la estamos leyendo yo creo que lo que tenemos que percibir es lo envolvente que resulta su prosa, la textura riquísima de su escritura, el detalle de todo aquello que va apareciendo, las asociaciones de ideas, el humor, cómo de repente un narrador que no puede ver algo parece que lo está viendo y tenemos que asumir que esa es la manera que ella tiene de contar y que no es que no sepa escribir, como le dijeron, es que ella apunta a otro horizonte, está enfocada en otro camino, el suyo propio, que no abandonó, ¿no? Y a mí me parece que eso es sumamente interesante. Y como os decía, el cromatismo y la captura, al igual que hacían los impresionistas pictóricos, de un momento de luz, ¿no? De un momento que va a aparecer en su texto como destacado, como de alguna manera envuelto en un tejido mágico que convierte sus palabras, sí, en pinceladas y en notas musicales, ¿no? Mal que le pese al desafortunado crítico que os he mencionado. En el jardín mágico, porque el jardín va a tener una importancia grande en Violet, que es una gran jardinera, en el jardín mágico lo primero que nos vamos a encontrar es una, digamos, división o que también es una especie de lienzo, como empieza este texto, porque se nos va a contar cómo alguien parece mirar o parece acercarse a un momento en el que, bueno, pues observa a las damas de la época, ¿no? Los diferentes tipos de mujer que hay en esta época, ¿no? Y empieza así: una tarde de verano, usted habría podido ver, si hubiera cogido el autobús al Jumping Elephant, girado a la izquierda y caminado por una tierna vereda verde junto a los árboles en el jardín de los académicos reales y hubiera tocado la campana en el número 25, habría podido ver una vista tan hermosa como cualquier otra de Inglaterra. Había mujeres gigantescas, tumbadas en poltronas como mármoles griegos, vestidas con drapeados de forma que el viento descubría pequeños espacios brillantes en sus hombros, que reían mientras se servían fresas con nata como si alzaran la vista hacia la contemplación de un mundo festivo, que frotaban con una mano la espesa pelambre de un perro chau chau donde más le gustaba que le frotara. Entonces, fijaos, esto es como una especie de cuadro, ¿no? de estampa, que van a aparecer muchísimo en las obras de Woolf acerca de las damas de la época. No os desencripto más porque hay mucho que ver. Se inventa, por ejemplo, fijaos, es una jovencísima Virginia Woolf, se inventa este Jumping Elephant, que no existe, se inventa verbos, hay algún neologismo que también me ha parecido muy interesante, es decir, se da una libertad absoluta en esta biografía fantasiosa de su gran amiga, ¿no?
Y en este texto vamos a seguir viendo a Violet después de esa primera parte donde viene al mundo y donde tiene que crecer y acostumbrarse a la idea de que es no convencional y llevarlo pues con muy buen temple. En esta parte vamos a verla también, bueno, pues yéndose a vivir a ese cottage donde, bueno, va a trabar amistad con un jardinero y va a darle conversación y va a tener una relación muy cercana, muy poco altiva, muy poco elitista con diferentes personas, ¿no? Y yo creo que hay una vertiente de humanidad en Violet que Virginia admira profundamente, como os decía, ¿no? Y la llega a comparar con un tipo de flor, ¿no? Hay diferentes regalos que le va haciendo Virginia a su amiga en este texto, diferentes comparaciones. Y aquí ya está la idea de tener un cottage propio. Fijaos, aquí ya enraiza con su importantísimo y muy conocido ensayo de un cuarto propio, ¿no? Claro, podemos pensar que estas mujeres se movían en un mundo donde no les iba a faltar un cuarto propio y un cottage propio y un lugar y el dinero que permite tener un colchoncito, ¿verdad? Mientras te dedicas a crear, que es lo que por ejemplo hacía Virginia, podía dedicarse a escribir y todos los días escribía o todos los días se inspiraba en algo para escribir, ¿no? Claro, aquí ya se nos habla de esa reivindicación, que es la otra parte yo creo que fundamental, ¿no? Hay una Virginia Woolf muy valiente como escritora en el camino creativo que elige, pero hay una mujer de clase alta, de una élite cultural, con un montón de privilegios que desde luego ya yo creo que es consciente y que aboga porque las mujeres lleguen a tener un lugar en el mundo. Y un lugar en el mundo no es la cocina o no es la crianza de los hijos o quedarte simplemente en el vestidor o el dormitorio conyugal. Un lugar en el mundo es poderte dedicar a lo que quieres hacer, poder tener un desarrollo personal que pasa por gozar de un dinero, de una situación, de unas condiciones económicas y vitales que evidentemente pues muchas mujeres no tenían y desgraciadamente siguen sin tener, ¿no? Entonces, a mí también me parece que evidentemente hablan desde el privilegio, hablan desde una posición muy ventajosa, pero es cierto también que se podían haber quedado viviendo en su campana de cristal y no haber abierto la boca ni haber defendido que todas las mujeres merecían eso que de alguna manera ellas tenían, ¿no? Y que, fijaos, está aquí y ya va a aparecer también en un cuarto propio. Es decir, es una autora que desde el principio posee unos mimbres, hay unas creencias políticas, sociales y también culturales, también desde el punto de vista del estilo, del contenido de lo que quiere tratar, que lo tiene muy claro. Ya está escribiendo una biografía, digamos, fantasiosa, dedicada a una mujer que es importante para ella, y yo creo que aquí podemos utilizar con toda propiedad el término de la sororidad, y hay una crítica social también, que va a estar en un cuarto propio, del mismo modo que la biografía va a estar en Orlando, dedicado también ese texto a una mujer o inspirado en una mujer importante desde el punto de vista emocional, ¿no? Bueno, yo creo que para muestra un botón, por ir acabando con esta parte del texto, como muestra un botón porque cuando estaba pensando en un fragmento que pudiera revelar ese aire envolvente que tienen los textos de Virginia Woolf y cómo nos evocan o puede conectar de alguna forma con el lector o con la lectora, aunque no compartamos referencias contextuales, aunque no pertenezcamos a la misma época ni a la misma clase social, etc. Aquí hay un pequeño fragmento que me gustaría leeros, ¿no? Dice: Violet, una vez dentro de casa, sacó la Biblia y encontró allí una muy buena razón para preferir construir su casa con sus propias manos a vivir en una casa que otros han construido para ti.
Encontró entre muchas una frase para su descontento, que era antigua y hermosa. Acababa con polilla y herrumbre, y sugirió en su mente una imagen de cuerpos incrustados de piedras preciosas, como algunos escarabajos lo están con excrescencias secas, intentando rasparse dolorosamente para alisarse contra brillantes muros de acero. No era, ya se da usted cuenta, que no sintiera amor por la belleza, sino que, ¿cómo podría explicarlo? Había en su mente alguna conexión ilícita entre la belleza y la riqueza, la belleza y el lujo, la belleza y el egoísmo, la tiranía y el vicio. Yo cuando leí esta parte pensé, de alguna otra forma, con otras palabras, inspirado en otro texto, en otro momento, yo he pensado esto. Yo he pensado en algún momento, he relacionado al leer una frase de la Biblia, he visualizado esas imágenes incrustadas en piedras, con piedras preciosas. He pensado en que de alguna forma hay una conexión que no es del todo sana, ¿no?, entre la belleza, la riqueza, la belleza, el lujo, la belleza, el egoísmo, la tiranía y el vicio. Entonces, no así, pero de alguna forma encuentra la manera de contar con una digresión que nos lleva desde que la amiga está leyendo la Biblia y relaciona esa frase que ha leído con cuerpos hechos con materiales incrustados de piedras preciosas, que nos hace pensar en determinados insectos que son casi como joyas, pero al mismo tiempo hay una reflexión profunda sobre la belleza en la relación que tiene con lo perjudicial, con lo malo, ¿no?, con lo negativo. Entonces, yo creo que no es una autora para lectores complacientes o para lectores vagos, Virginia Woolf, pero las satisfacciones que encuentras leyéndola, paradeando esas frases, deteniéndote en ellas, dejando que te ilumine de alguna manera, o que ilumine zonas de tu conciencia, recuerdos, percepciones a las que tú has llegado de otra forma, a mí me parece que no me extraña que cuando hemos leído a esta mujer nos hayamos quedado con ella para siempre, ¿no? Y que la admiremos tanto y que la tengamos casi como una especie de hermana misteriosa, de hermana enigmática, que nos va enseñando un camino, pero no podemos dormirnos en los laureles, no podemos detenernos, no podemos decir, no, qué pereza, no quiero seguir por aquí. Nos obliga a buscar palabras en el diccionario, nos obliga a leer una y otra vez una frase, porque nos va llevando por tantos sitios cada párrafo, en algunos casos cuando no se pone cómica, cuando no está intentando narrar de una manera ágil y graciosa, que evidentemente lo consigue. Cuando se detienen esas digresiones, cuando reflexiona de esa manera a partir de un elemento material y a partir de ahí nos empieza a llevar por otro lado, yo creo que es una autora muy exigente, ¿no? No es una autora para todos los públicos, y creo que bueno, pues ya era así en sus primeros textos, en su juventud como mujer y como escritora, y mantuvo esa manera de ser y de escribir a lo largo del tiempo, ¿no? Y como veis en este caso, bueno, pues está muy claro lo que ella quería hacer y cómo lo quería hacer, ¿no? Es muy, muy interesante. Y de estas dos partes, que son como más, digamos, basadas en la autora, perdón, en la amiga, de una manera más realista, con sus licencias, pero siguiendo en cierta manera un molde biográfico, pasa a narrar una historia ambientada en Oriente. Nos vamos a encontrar con que va a aparecer aquí una historia donde ya se inventa incluso palabras, que es graciosísimo, porque claro, es la libertad elevada a la enésima potencia, ¿no? Y es una historia que se titula Una historia para hacerte dormir, donde de una manera que juega con los parámetros de lo que sería la leyenda, el cuento,
convierte a Violet en un personaje de este maravilloso cuento oriental, ¿no? Nos vamos a encontrar con que ya no es una mujer admirable, Violet. Aquí ya es directamente una especie de princesa, pero que entronca con la divinidad. Es una especie de criatura mítica, gigantesca, como la propia Violet, pero que llega para ayudar a un pueblo, ¿no? Y esa, es decir, desde mi punto de vista, lo que se ha hecho aquí es aplicar una lente que agranda todavía más la leyenda de Violet como buena persona, como mujer, pues que evidentemente se codea con gente de la alta sociedad, pero no tiene ningún problema en ayudar y en tratar con personas pues, menos favorecidas, ¿no? por la suerte. Y es un cuento, bueno, aquí ya el preciosismo, el lujo en el detalle, la imaginación desaforada, la forma de concebir personajes absolutamente, bueno, fabulosos, como la propia Violet, se lleva al extremo, ¿no? Es precioso cómo las describe, porque estas dos divinidades, estas dos princesas extrañísimas que llegan en un momento de apuro para un pueblo, que os dejo que descubráis por vuestra cuenta porque merece la pena, se describen tal que así, ¿no? Eran hijas de emperadores y habían llegado navegando por el mar sobre el lomo de una ballena. Una tenía la naturaleza de una giganta, dijo él, ya que se había tragado una semilla mágica cuando nació, de forma que nada en el mundo podía detener su crecimiento. Pero como también sus ropas crecían, no importaba. Es más, sus poderes eran tan maravillosos como su estatura. Podía curar a los lisiados, hacer surgir niños de bolsas, componía matrimonios, podía domesticar a fieras salvajes y lograr que osos ariscos danzaran. Siempre estaba en movimiento porque la semilla que tenía dentro siempre estaba echando brotes. Entonces, a mí me parece una belleza que alguien haya sido capaz de verte tan bien, de entenderte tan bien, de aceptarte con tanta admiración y con tanto respeto, y que luego todo eso que ve en ti que le gusta lo magnifique, lo hipertrofie, ¿no? lo redimensione, lo convierta, le dé ya una dimensión mítica, que es lo que hace aquí, yo creo, Virginia Woolf. Entonces, bueno, es un texto que os recomiendo mucho. Como os decía, si os gustan los libros bellos, porque este lo es, si os gusta la autora, si tenéis una amiga a la que queréis dejarle claro lo maravillosa que es, lo estupenda que es y que no debe cambiar nada de su forma de ser, porque merece muchísimo la pena. Y voy a terminar, como os decía antes, con esta explicación. Aquí tenemos, como os decía, una especie de doble colofón, porque tenemos por un lado esta ilustración final de la gran Andrea, que es la ilustradora de todo el libro, a modo de colofón. Y luego tenemos uno donde se nos explica, este de aquí, donde se nos explica el propio libro, los materiales de los que está hecho el libro, cómo se ha utilizado dos papeles distintos con un gramaje potente, muy agradable de tocar, es un papel ahuesado además precioso, y la tipografía. Solamente os voy a leer lo que dice de la tipografía, porque nos dice: este volumen de Violet se terminó de imprimir en la primavera del año de gracia de 2026, al cuidado de páginas de espuma. De su celosa impresión se encargó Artes Gráficas Cofás y de la esmerada encuadernación al cromo se ocupó Encuadernación Méndez de la Villa de Madrid. Y dice de la tipografía: la composición tipográfica se ha trazado con la Caslon Antiqua, idéntica a los viejos tipos de plomo que los propios Woolf adquirieron de segunda mano para fundar su Howard Press. Entonces, lo que tenemos es un homenaje entero y verdadero a lo que es el momento en que este libro podía haber sido publicado. Este libro, quizás, si hubieran dado su visto bueno la propia Virginia y su
en su momento su viudo, podía haber sido un libro como este, ¿no? Y creo que, como os decía al principio, es un fragmento de época embotellado, es una experiencia que os podéis permitir si queréis, porque es un libro que acaba de salir hace pocos meses y que os recomiendo si disfrutáis de tener un libro que sea un objeto casi, un artefacto, casi una joya, ¿no? Una mezcla también a su manera, un híbrido maravilloso. Y hasta aquí lo que yo os quería compartir de este texto, que espero que disfrutéis, que difundáis si os gusta. Y bueno, pues también que me dejéis comentarios sobre vuestra obra favorita de la autora, si habéis leído algo que os ha gustado menos, el debate sobre publicar o no publicar obras de autores que ya no están, etcétera, ¿no? Agradezco mucho los comentarios, ayudan sobre todo a que el canal crezca en una vertiente más, digamos, práctica, pero además creo que se está estableciendo un diálogo muy bonito con vosotros, con vosotras, porque aportáis muchísimo en cada vídeo que voy subiendo y estoy verdaderamente agradecida. Y nos vemos enseguida, nos vemos muy pronto. Este jueves habrá vídeo en el canal. Vamos a comentar, os recuerdo, La cosecha de Amy Hempel, que es un cuento estupendo que salió entre los más votados en el pequeño sondeo que hice. Y bueno, pues lo colgaré, como os digo, el jueves, y espero que os apetezca seguir compartiendo este verano de literatura, porque en realidad todo es literatura. Así que os mando un saludo muy cordial, os agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.